Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Reyes y tengo el placer de presentarte los temas que componen la clase número 2 del curso de trading con criptomonedas de cero a operador VIP. Vamos a ver velas japonesas, las temporalidades con sus ciclos. El objetivo de esta clase es que tú aprendas a determinar cuánto dura un ciclo alcista en X temporalidad y cuánto dura un ciclo bajista en X temporalidad. Lo que son velas japonesas es sencillo, pero entender los ciclos de las temporalidades, eso es esencial para todo trader. Cuando manejes esto, tu psicología estará más tranquila. Te aseguro que estará relajada cuando entiendas lo que son los diferentes ciclos de cada temporalidad. Eso te lo aseguro. Así que toma nota para la hora de la sesión de preguntas que tendremos en nuestra comunidad VIP. Si por alguna razón tienes acceso a este vídeo porque te lo pasaron de alguna manera, pues recuerda que en la descripción dejaré un link que te lleva a nuestra comunidad gratuita y ahí pregunta por el grupo VIP. A nosotros en nuestra comunidad privada desarrollamos estos temas a profundidad, a la vez de que les damos soporte durante toda la semana. Si tienes preguntas de un tema específico, ahí lo resolvemos. Entonces vas a tener soporte de primera mano, te lo aseguro. ¿Qué más vamos a ver ahora? Lo que son las temporalidades ya lo mencionaba, y parte de las velas japonesas que estos temas van a reventar tu cabeza con respecto a tu psicología. Vas a estar tranquilo cuando ya sepas esta información. Así que toma nota y comencemos. Velas japonesas son una forma de representación gráfica de la información esencial de la cotización de un activo financiero en un determinado periodo de tiempo. Ese es el concepto de una vela japonesa. ¿Qué nos dan a conocer? ¿Qué información nos refleja una vela japonesa? Nos da a conocer el precio máximo de sesión, el precio mínimo de sesión, su precio de apertura y su precio de cierre. Hay dos tipos, velas alcista y velas bajistas. El verde lo vamos a conocer como una vela alcista y el rojo como una vela bajista. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Su precio de apertura y precio de cierre. Una vela alcista inicia por la parte baja y hace su formación hacia el alza, hacia arriba, y por eso su precio de cierre está por arriba de donde comenzó a formarse. Deja su cuerpo de vela y se considera alcista, por eso es verde de acuerdo al sistema que utiliza TradingView. Con respecto a la vela bajista, su precio de apertura es por la parte alta. Por lo general es seguida de una vela alcista o puede ser bajista, pero el detalle es que su precio de apertura es por la parte alta y su precio de cierre es por la parte baja. Comenzó a formarse desde arriba hacia abajo. Por ende se considera una vela bajista. ¿En cuánto tiempo se forma una vela japonesa? Eso está directamente o está correlacionado con las temporalidades. Eso va a depender del análisis que estés haciendo. Si estás en un minuto, la vela japonesa se va a formar en un minuto. Si estás en 5 minutos, la formación de esta será en 5 minutos y así dependerá de ello. Para eso vamos a dar ejemplos más adelante en el mercado con su respectivo análisis para poder entender la formación de cada vela. Pero antes veamos las temporalidades y sus ciclos. Importantísima es esta información, importantísima. Tomen nota y también apunten las interrogantes, preguntas que tengan. Hemos tomado a bien lo que son estas temporalidades. Hay más, está el gráfico de 1 minuto, está el gráfico de 3 minutos, 4 minutos, 5, la que te puedas imaginar dependiendo del tipo de cuenta que tengas en lo que es TradingView. Normalmente para operar usamos la de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, un día y hasta una semana y un mes para saber la proyección macro que tiene el precio. Explicarte antes de comenzar a darte detalles respecto a los ciclos. En primer lugar tenemos que cada ciclo se formará en el gráfico entre 15 a 18 velas. Te formará 15 a 18 velas aproximadamente hasta culminar su ciclo.
¿cómo se llama? En condiciones normales del mercado, claro. Es decir, si estamos hablando el de 15 minutos, tardará entre 15 a 18 velas en formarse un ciclo bajista. En cuestión de tiempo, son 4 a 5 horas el ciclo bajista. Y el ciclo alcista viene siendo la misma cantidad de horas, entre 4 a 5 horas, y en cuestión de velas entre 15 a 18 velas. Si pasamos al gráfico de una hora, bueno, con respecto a los símbolos están en esta parte de acá. A la hora de que ustedes vean una proyección en X temporalidad, fíjense en esto, si está en G15 o en M15, si está en 1H, si está en 4H o está en 1D o en 1S, es decir, gráfico de 4 horas, gráfico de un día, gráfico de una semana y gráfico mensual. Va a depender de eso los ciclos y los tiempos a los cuales está dada esa proyección. Cuando alguien te diga una proyección en gráfico mensual, sabes que está a 18 meses si es una proyección alcista, y si es bajista está a 18 meses aproximadamente, es decir, año y medio. Entonces no te vas a estar preocupando en este momento del por qué esa proyección, del por qué no se ha dado en este momento o un mes después. Es ahí la importancia de conocer los ciclos de las temporalidades. Sé que este tema les va a servir mucho a la hora de operar y entender señales. Continuemos con el gráfico de una hora. El ciclo bajista de esta temporalidad tardará aproximadamente entre 15 a 18 horas. Como es un gráfico de una hora, su formación, las velas se forman en una hora, entonces son la misma cantidad de velas, es decir, el ciclo bajista serán entre 15 a 18 velas, es decir, 15 a 18 horas. Lo mismo para el ciclo alcista. Y todo su movimiento, todas sus oscilaciones bajista y alcista se desarrollarían entre 30 a 36 horas. A diferencia del gráfico de 4 horas, que como no es tan unitario, es decir, no es como acá que tenemos una hora, aquí son 4 horas, el tiempo cambia. El tiempo en cuestión de horas, pero las velas serían las mismas, entre 15 a 18 velas en desarrollarse una tendencia bajista y en desarrollarse una tendencia alcista igual, entre 15 a 18 velas. Hablo de velas. La formación de cada vela es en 4 horas, por eso el tiempo será un poco distinto en este caso. Por ejemplo, el ciclo bajista duraría entre 60 a 72 horas en culminarse un movimiento bajista, y en culminarse un movimiento alcista duraría entre 60 a 72 horas. Ahora bien, cuando veas una proyección en H4 o en el gráfico de 4 horas, entonces tú estarás tranquilo a la hora de que operes o a la hora de tomar esa entrada, porque sabrás que se va a desarrollar en un determinado tiempo. Y entonces, como si en este momento has tomado una entrada en gráfico de 4 horas y en 6 horas el precio sigue cerca de tu precio de entrada, no te vas a preocupar, porque te faltan alrededor de 65 a 60 horas para que se desarrolle ese movimiento. Es por ello que es necesario conocer lo que son los ciclos de las temporalidades para poder calmar nuestra psicología a la hora de operar. Continuamos con el gráfico de un día. Gráfico de un día, su ciclo bajista entre 15 a 18 días se tardaría, es decir, casi medio mes, un poquito más de medio mes, en darse una proyección bajista, y en darse una proyección alcista en la misma cantidad de tiempo, es decir, 15 a 18 días. En cuestión de velas, como es lo mismo, cada vela se forma un día, entonces 15 velas a 18 velas cada ciclo. Y en total, es decir, un descenso y un alza, estaríamos hablando de 30 a 60, de 30 a 36 días, es decir, aproximadamente un mes, para culminarse el ciclo tanto alcista como bajista de una temporalidad diaria. Con respecto al semanal, viene siendo similar en cuestión de velas y en cuestión de semanas. 15 a 18 semanas culminaron una tendencia bajista y una tendencia alcista en 15 a 18 semanas. Viene siendo similar porque es la formación de velas. En el mensual es lo mismo en cuestión de cantidad de velas,
Pero lo importante acá es lo siguiente: cuando tú estás operando el gráfico semanal, si tú a la semana ves que el precio sigue cerca de tu precio de tu zona de entrada, no te vas a preocupar porque tu proyección está dada a 15 o 18 semanas. Entonces estamos hablando de 4 meses para que llegue a tu punto de venta. Es por ello que es tan importante lo que es conocer estas temporalidades y sus ciclos. Y bueno, el mensual viene siendo lo mismo, pero esto más que todo es para los que operan a largo plazo, los que operan a 3 años. Si se fijan, el ciclo se desarrolla ciclo completo, es decir, tanto bajista alcista juntos. Tú proyectas que por esta zona vas a comprar, ¿verdad? Entonces tu proyección la hiciste ya cuando vendiste ya en lo más alto, dijiste, bueno, me quedan alrededor de año y medio para que tome mi entrada, me relajo, cuando baje a estos precios, pues ahí compro y espero otro año y medio para poder vender. Esto es, en esta temporalidad es donde operan la mayoría de instituciones que son inversionistas y los holders en el mensual. ¿Cuánto dura cada ciclo? Entre 15 a 18 meses bajista y 15 a 18 meses alcista. En total, alrededor de año y medio, 3 años para culminarse todo el ciclo. Así que de vital importancia. Háganmelo saber en los comentarios si les ha servido, si les ha aclarado bastantes dudas lo que es este tema. Yo lo considero bastante importante. Cuando tú entiendes esto, te evita muchos problemas de psicología a la hora de operar y estás más tranquilo. Así que amigos, vamos a ver un par de ejemplos en el mercado respecto a las temporalidades y sus ciclos. Con más detalle nos vamos a auxiliar de lo que es el squeeze momentum. ¿Para qué? Ya que este determina la tendencia del mercado. Es decir, lo que muestra este indicador es cuál es la dirección del precio. Y si se fijan, acá está el ciclo bajista en una temporalidad semanal. En la parte alta pueden ver, acá dice 1S, ¿verdad? 1S. Y también lo podemos observar acá, una semana, ¿verdad? Cada vela está compuesta por una semana. Si se fijan, la fecha fue el 22 de febrero y la siguiente comenzó el 1 de marzo. Es decir, entre esta vela y esta hay aproximadamente 7 días para formarse cada vela. 7 días, es decir, una semana. Pero veamos cómo fue el comportamiento de los ciclos alcistas y bajistas en esta temporalidad. Voy a quitar esta línea verde para que podamos ver con detalle. Bien, el ciclo bajista del semanal, en este caso que estamos viendo como ejemplo, duró 16 semanas. Si las cuentan una por una hasta llegar al centro, hasta llegar a la última vela bajista, y de ahí comienza un ciclo alcista hasta el punto más alto, observarán que la cantidad de velas fue 16 en tendencia bajista y 17 en tendencia alcista. Cantidad de velas fueron 17 y tanto semanas, las mismas, porque cada vela se forma en una semana. Ciclo completo en aproximadamente 33 semanas o velas. Con esto creo que queda lo suficientemente claro el comportamiento o los ciclos de las temporalidades y la importancia de saber esta información. Yo creería que muchos van a solventar muchos problemas a la hora de operar con saber esta información. Este es el gráfico mensual, también lo he traído como ejemplo. Me voy a auxiliar con el squeeze momentum también. Si se fijan, este es un ciclo bajista, lo podemos observar, 16 velas, 16 meses cayendo hasta llegar a su punto más bajo. Acá fue el punto más bajo, pero a partir de acá comenzó a configurar rango o subida hasta este punto. A partir de aquí es otro tema. Lo que quiero dar a conocer aquí es la importancia de conocer los ciclos y las temporalidades. Y se fijan, el movimiento alcista duró 16 velas. Eso duró, o 16 meses aproximadamente. Este es el histórico de Bitcoin cuando llegó a valer hasta 4.000, si no me equivoco, y su máximo fue 20.000, por ahí más o menos. Fue su último movimiento alcista en un mensual.
luego un descenso y luego su próximo movimiento alcista en el mensual, que es el que hace un par de años se disfrutó, es decir que tocó los 70.000, casi los 70.000. Fue a partir de aquí. Pero aquí lo importante es entender el ciclo que duró estas temporalidades, el ciclo que tardó en descender hasta el punto más bajo y cuando hace su punto de inflexión. 16 velas bajistas, 16 velas alcistas. ¿Se recuerdan? Entre 15 a 18 velas cada ciclo. Y en total hablamos de 32 meses o velas en esta temporalidad para completar todo su movimiento. Así que si tú eres holder y compras en la parte más baja del precio cuando esté en zona de compra o rango o subida, sabrás que tu proyección tendrá que esperar alrededor de 16 meses para llegar a tu zona de venta. Así que teniendo esta información, muy tranquilo, muy tranquila tu psicología, muy tranquilo esperarás hasta tener tus ganancias. Ahora veamos un ejemplo en la temporalidad de una hora para tener un detalle en una micro o pequeña tendencia. El ciclo bajista en esta temporalidad duró 15 velas, es decir 15 horas en este caso, hasta dar nuestra zona de entrada de acuerdo al squeeze momentum. Aquí fue nuestra zona de entrada en la parte baja. Luego se espera a que suba para lograr vender. ¿Lo hizo un poco más rápido y radical el rompimiento? Sí, porque la tendencia mayor, en este caso el gráfico de 4 horas, es alcista. Esos datos también hay que tomarlos en cuenta a la hora de hacer una operación, ya que si hay una temporalidad macro que está afectando el precio, entonces tú vas a operar al alza. Operas comprando por la parte baja y dejando correr el precio, ¿verdad? Hasta donde te dé salida. En este caso lo hizo aquí. Pero si observamos más adelante el precio continuó subiendo, pero es porque la temporalidad mayor vio afectada ese movimiento, o sea, afectó ese movimiento. Es por ello que también tenemos que tomar en cuenta los ciclos de las velas de las temporalidades anteriores a la cual nosotros estamos trabajando o estamos proyectando, ya que si aquella temporalidad está alcista, va a tener efecto en los ciclos de las temporalidades menores, como lo fue en este caso a partir de aquí. Si se fijan, si bien es cierto, acá a partir de aquí tuvo 15 velas o 15 horas hasta darnos zona de salida de acuerdo a este indicador, pero continuó subiendo. Acá era nuestra zona de entrada de nuevo para esa misma temporalidad. Si lo vemos ahí, de ahí comenzó a desarrollar otra vez el ciclo alcista. Si se fijan, aquí hizo rango, dio nuestra entrada por acá más o menos aproximadamente y continuó subiendo. Aquí era de dejar correr el tiempo o dejar correr la temporalidad que se desarrollara, porque es alcista la temporalidad previa. Pero estos son otros análisis. El tema de ahora es entender lo que son los ciclos y las temporalidades. ¿Todas las cumplen? Sí, todas. Lo único que sucede es que cuando tú hagas un análisis tienes que ver las temporalidades macro para poder ser más certero a la hora de operar y entender que vas a operar al alza si la temporalidad macro está alcista, y vas a operar a la baja si la temporalidad macro está bajista. Es decir, short o long, dependiendo si estás operando con cripto, y compras o ventas en el caso que estés operando en Forex. Pero bien, hemos aprendido ahora, señores, lo que son los ciclos de las temporalidades, y este es súper importante. Le hago hincapié porque a la hora que tú estés haciendo un análisis o recibas una señal, esto te va a mantener tranquilo. Tú sabrás que en la temporalidad de una hora, no después de tomar tu entrada, a las 2 horas ya va a haber llegado a tu take profile, es decir, a los 20.800, ¿no? ¿Verdad? Tiene que pasar todo este proceso hasta darte salida aproximadamente. Entonces, y tú lo que tienes que hacer es, bueno, proteger con tu stop loss por la parte baja de tu zona de compra y dejar correr el movimiento durante el periodo de tiempo que está dada esa proyección. Entonces, esto es de vital importancia. Yo espero sus preguntas, amigos, allá en el grupo VIP para que podamos analizarlas entre todos. Sé que
muchos ya conocen poco o bastante esta información, pero no me van a dejar mentir que es de mucha vital importancia a la hora de operar y estar tranquilos. Por ejemplo, si tú compraste en esta zona y vas por acá, sabrás que continuará subiendo porque la tendencia es alcista y se está desarrollando el precio. Si ves que baja, entonces no te preocuparás porque sabrás que ya está dando su tiempo y decís, ah, bueno, entonces protejo, pongo stop loss y listo, no ha pasado nada. ¿Y qué sucedió acá? Simplemente salí con ganancias acá. Si hubiese basado mi análisis en esta temporalidad y en este indicador, es decir, el squid momentum. Si lo hubiese hecho por estructura de mercado, tomado en cuenta la tendencia previa mayor, es decir, la tendencia macro, la de 4 horas, sabría que es alcista. Y esta solamente fue una zona para incorporarme al mercado y dejar correr el movimiento hasta que me diera salida la temporalidad macro. Entonces, he ahí que influyen otros conceptos y otros análisis, pero la importancia de entender los ciclos y las temporalidades, los ciclos de las temporalidades, esto es vital, amigos. Así que yo espero que en sus comentarios las preguntas e igual vamos a discutir en la comunidad privada estos datos para que quede un poco más claro. Bien, me despido de ustedes, amigos, y nos vemos en la próxima clase.